de municipios, de pueblos cercanos de esta región, el estado de Puebla. Me da mucho gusto estar de nuevo en Tehuacán, paisana, paisano, amigas, amigos. Seguimos luchando porque queremos lograr entre todos y desde abajo un verdadero cambio, una transformación de la vida pública de México. Por eso seguimos insistiendo de que se puede lograr un cambio, como aquí lo mencionó Jesús, de manera pacífica, sin violencia. Hay, desde luego, como también lo dijo Jesús, la vía armada para transformar a México, sin que esa fuese la intención original. Los padres de nuestra patria tuvieron que recurrir a esa vía. Hidalgo y Morelos no querían la violencia, pero el movimiento de independencia se hizo con las armas. El movimiento de reforma también, el que encabezó ese gran presidente, el mejor que ha habido en la historia de México, un indígena zapoteco, Benito Juárez. También fue necesario el uso de las armas, porque nos invadieron en ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Los conservadores fueron al extranjero a traer a un príncipe para que dominara en nuestro país, y se resistió hasta que se logró restaurar la república. Se echó para afuera a los extranjeros, se logró la segunda independencia de México. Y la tercera transformación que ha habido también, pues se hizo de manera armada, la revolución de 1910. Ahora comentábamos que Madero, que venía aquí a Tehuacán en plena campaña, venía de descanso y a meditar, a reflexionar sobre lo que se tenía que hacer para derrocar a Porfirio Díaz. Convocó al pueblo a tomar las armas, a que el pueblo se levantara en armas un 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Eso fue 20 de noviembre de 1910. 6 meses después, en junio de 1911, ya estaba embarcándose en el Ipiranga rumbo al exilio Porfirio Díaz. Es decir, 6 meses, nada más, y se derrumbó la dictadura porfirista. 6 meses. Nosotros queremos una transformación de esas dimensiones, pero lo queremos hacer de manera pacífica, y considero que lo vamos a lograr. Hay quienes
lo dudan. Hay quienes, con razón, hablan de la historia, que los cambios, las transformaciones se han hecho por la vía armada. Y también piensan, por sentido común, que es el menos común de los sentidos, que la mafia del poder no van a aceptar dejar por la buena sus privilegios y que por eso no se va a poder un cambio de manera pacífica. Yo considero que sí, respeto mucho a los que piensan de otra manera, que como dije, no son irresponsables, tienen también argumentos en las encuestas que se aplican a nivel nacional. Cuando se le pregunta esto a la gente, si se va a poder lograr un cambio verdadero en México, una transformación por la vía pacífica, la mitad dice que sí y la otra mitad dice que no. Bueno, con todo, yo sostengo que sí vamos a lograr la transformación por la vía pacífica, sin derramamiento de sangre. ¿Por qué sostengo que vamos a lograr la transformación del país? Porque cada día que pasa hay más gente despierta. No solo por lo que hacemos nosotros, ayudamos con nuestro ejemplo, sobre todo de perseverancia, de terquedad, y también porque no nos vendemos, no claudicamos y mantenemos esta organización que ayuda mucho a que la gente tenga la esperanza. Por eso no está mal lo del lema de Morena, la esperanza de México. Porque lo que decía el senador Bart, la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, hay una organización, todo eso ayuda, pero saben que lo que más ayuda, y esta es una paradoja, es una desgracia, lo que más está ayudando a despertar al pueblo es la necesidad. Ya la gente no aguanta. Es la pobreza, es el hambre, es el empobrecimiento de las clases medias lo que está llevando a este despertar ciudadano. Ahora hay mucho más gente que nunca despierta, porque no se puede seguir durmiendo con esta pesadilla. Por eso debemos de tener confianza de que sí se va a lograr la transformación del país. Es cosa de seguir haciendo labor, de despertar a más gente, de organizarnos. ¿Cuál es el plan? Ya en el 2012 obtuvimos 16 millones de votos. Si seguimos orientando, despertando a la gente, para el 2018 vamos a contar con el apoyo de 25, de 30 millones de ciudadanos. Y cuando tengamos ese respaldo, ya no les va a servir a la mafia del poder ningún truco, ninguna maña, ningún fraude. Y vamos a lograr la transformación de nuestro país. Tenemos que pensar en eso, que sí se puede.
sacar adelante al país. Y también pensar de que no hay otra opción, otra alternativa, no hay otro remedio para este mal. Se requiere cambiar al régimen, se requiere transformar a México. Si sigue este régimen corrupto de injusticias, de privilegios, no vamos nunca a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Eso lo tenemos que tener muy claro. Ya se ha visto por mucho tiempo cómo la alternancia no resuelve nada. Si está el PRI o está el PAN en la presidencia, no interesa, solo se mantiene la misma política económica en beneficio de una pequeña minoría, de una mafia. Se han dedicado a saquear al país y a desgraciar a nuestro pueblo. Es lo mismo Salinas de Gortari del PRI que Vicente Fox del PAN. Lo mismo Marín que Moreno Valle. Es lo mismo Calderón que este copetón irresponsable y corrupto de Peña Nieto. Es la misma política de protección a un pequeño grupo a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo y de la destrucción de nuestro país. Por eso tenemos que pensar, hace falta la transformación. Y vengo a Tehuacán también a decirles, tengan la seguridad de que al darse el cambio vamos a mejorar, pero sustancialmente, bastante, las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Sí se puede. Que no les quede ninguna duda. No es que va a estar muy difícil o que sí se van a lograr algunas mejorías, pero no mucho. No. Vamos a sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Vamos a garantizar el derecho del pueblo al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad social. ¿Por qué sostengo esto? Porque conozco el país, sé que hay muchos recursos naturales, muchas riquezas. No es que no tengamos de qué echar mano. México es de los países con más riquezas en el mundo. Nada más les voy a poner un ejemplo. En los últimos 5 años, las mineras extranjeras han extraído oro y plata de México equivalente a todo el oro y toda la plata que se llevaron los españoles en 300 años, en 3 siglos. Lo que les llevó, para decirlo de otra manera, a los españoles 300 años, ahora lo obtienen en 5 años. Y en aquel entonces, cuando menos, dejaban edificios, templos, las ciudades coloniales, mineras, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, la misma ciudad de Puebla, aquí, Tehuacán, la Ciudad de México. Dejaban algo. Ahora, ¿quién sabe de lo que han dejado las mineras en estos últimos años?
Nada. Destruyen el territorio, contaminan. Un trabajador minero en nuestro país gana 20 veces menos que lo que gana un minero en Estados Unidos o en el Canadá. Ni siquiera pagan impuestos. Lo mismo pasa con el petróleo. No todos los países del mundo tienen petróleo. Sin embargo, ahora ya quieren entregar las utilidades, las ganancias del petróleo a extranjeros. Por eso aumentaron los impuestos con la llamada reforma fiscal. Por eso, algo que no se sabe, Peña Nieto ha endeudado como nunca en la historia reciente de México al país. Nadie sabe que Peña Nieto en los 2 años que lleva ha hecho crecer la deuda pública más que cuando Echeverría, que cuando López Portillo. 1.500.000.000.000 ha crecido la deuda pública, lo que llaman el déficit fiscal. Están pidiendo créditos para financiar el gasto burocrático, además de aumentar los impuestos. Entonces, sí hay recursos suficientes. Tenemos un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Esto también es muy importante porque hay quienes le echan la culpa al pueblo. No, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Y aquí está el ejemplo en esta región. Hace como 15 días, un domingo, estuve en Tecamachalco, en Tepeaca, y hasta la tarde, hombres y mujeres trabajando. El campo es de los pueblos más laboriosos de México y del mundo, pueblo de esta región de nuestro país. Y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos. Se fueron por necesidad a buscarse la vida a Estados Unidos. Están enviando a sus familiares 24,000 millones de dólares cada año. Ya las remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país. Si no fuese por eso, no se reactivaría la economía en muchas regiones. Eso es lo que mueve un poco el comercio. Por eso es que se puede financiar la producción agropecuaria. Es con lo que se puede sembrar. Algunos construir sus casas, mejorarlas, poner un pequeño negocio. La culpa de la crisis no es de nuestro pueblo. Si el pueblo de México fuese flojo, fuese indolente, no saldría adelante en ningún lado. La crisis es culpa del gobierno. Y el principal problema de México es la corrupción. Esto lo tenemos que tener muy claro. Porque si empezamos a preguntar cuáles son los problemas de Tehuacán, hay muchos. Y a ver, hagamos una lista de los problemas de México. Vamos a poner muchos. No pongamos muchos. Uno, la corrupción política. Primero, tener eso muy claro. Dicen los asiáticos que un problema bien planteado, bien enfocado, bien definido, es un problema medio resuelto. Nosotros tenemos que aprender bien eso. El principal problema del país es la corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Solo
enfrentando la corrupción, solo erradicando la corrupción, con eso mejoraríamos la situación económica y social en nuestro país. Con eso se logra el renacimiento de México, evitando la corrupción. Hay recursos suficientes, hay presupuesto. Este año el presupuesto público es de 4.600.000.000.000. Es un cerro de dinero. Somos 27 millones de familias en el país. Ese dinero es de todos. Si se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 12,000 pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede. Se queda la mayor parte de ese dinero arriba. Se roban una buena parte y lo otro se utiliza para mantener al gobierno. Y le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno mantenido y bueno para nada. Una estructura burocrática, parasitaria, faraónica, improductiva. Miren, yo calculo que se roban cada año el 10% del presupuesto nacional. Puede parecer poco, pero estamos hablando de 4.600.000.000.000. El 10% son 460.000.000.000 de pesos. Eso es lo que se roban los políticos de México cada año. 460.000.000.000 de pesos. No hay una banda en el país que robe tanto. Son niños de pecho. Estos que aparecen como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Ahora que detuvieron al Chapo me preguntaron que sí, qué opinaba. Dije que estaba bien, pero que no iba a cambiar nada, porque iba a seguir funcionando, iba a seguir operando la mafia que más daña al país, el cártel que más daña a México, el cártel de Los Pinos que encabeza Peña Nieto. Y esto se puede pensar que es una exageración. No, es la pura verdad. Por eso es que necesitamos el cambio para acabar con esa corrupción. Imagínense lo que se podría hacer si evitamos que se roben esos 460.000.000.000 cada año. Habría dinero para el desarrollo, para crear empleos, para rescatar al campo del abandono en que se encuentra, para fijar precios de garantía para los productos del campo, para que los jóvenes no sean rechazados cuando quieren ingresar a las universidades públicas, que tengan becas, para garantizar el derecho a la salud. Miren en qué situación está nuestro pueblo. No hay atención médica, no hay médicos en los centros de salud, no hay medicamentos. La gente está padeciendo de enfermedades, no tienen ninguna posibilidad de apoyo. Por eso tengamos confianza, si vamos a poder sacar adelante a nuestro país, porque no está tan complicado. Es cosa de limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Y esto que les estoy diciendo no es una cuestión teórica. Ya fui jefe de gobierno en la Ciudad de México y sé que si no se permite la corrupción y si hay austeridad, si hay ahorros, el presupuesto rinde. ¿De dónde salió para la pensión a los adultos mayores? Pues de no permitir la corrupción. Decían cuando íbamos a aplicar ese programa que no íbamos a tener para financiarlo, que no iba a haber presupuesto. Y claro que hubo para financiar el desarrollo social, para la pensión a los adultos mayores. Ya está, nos copiaron mal. Calderón empezó
con el 70 y más, entregando 1,000 pesos cada 2 meses, 500 pesos mensuales. Ahora Peña, que cuando fue gobernador del Estado de México no apoyó en nada, como necesitan los votos, le aumentó 60 pesos, 560 pesos, pero el que tiene una pensión del ISSSTE, del seguro, raquítica, ya no está incluido, no lo toman en cuenta. Allá en el Distrito Federal es universal, es para todos, y es el doble, más de 1,000 pesos mensuales. Sí alcanza presupuesto cuando se maneja con honradez. Hicimos hasta segundos pisos. Ahora ya también nos copian, nada más que cobran. Aquí en Puebla, de una vez se los adelanto, van a construir un segundo piso desde el Estadio Cuauhtémoc hasta la Volkswagen, 10 kilómetros, 10,000 millones, 1,000 millones por kilómetro. Una empresa de las la Casa Blanca favoritas de Peña se llama OHL, es una empresa española. Supuestamente el acuerdo es de que va a aportar esa empresa 5,000 millones para la obra y otros 5,000 millones va a ser la aportación del gobierno, es decir, va a ser financiamiento público, presupuesto público. 5,000 de la empresa, 5,000 del presupuesto público. Pero la verdad es que no cuesta 1,000 millones el kilómetro, no mucho, 300 millones, 500. ¿Qué va a suceder? Que con los 5,000 millones del presupuesto público, que es de dinero de todos, se va a hacer la obra y la empresa va a recibir una concesión por 30 años para cobrar la pasada en el segundo piso. Entonces, si no hay corrupción, rinde el dinero. Voy a poner otro ejemplo. Fui jefe de gobierno en la ciudad y también se construyeron 2 hospitales de especialidades. Llevaba como 20 años que no se hacía un nuevo hospital público, como llevaba también más de 20 años que no se hacía una universidad pública y muchas cosas. Bueno, se construyen estos 2 hospitales, uno en Iztapalapa, 150 camas, 375 millones de pesos. Otro en la delegación Álvaro Obregón, 125 camas, 350 millones de pesos. Los 2 hospitales, ahí están, menos de 800 millones. Casi al mismo tiempo Peña construye 2 hospitales en el Estado de México. Uno en el municipio de Zumpango, ahí está. ¿Cuánto creen que cobró por un hospital de 125 camas? 8,000 millones de pesos. ¿Quién cree que construyó ese hospital? La empresa IGA de Hinojosa, el que supuestamente le vendió la Casa Blanca en las lomas de Chapultepec. Claro que no se la vendió, se la regaló. Fue un soborno, fue un moche. Entonces, 2 hospitales construidos por nosotros, 800 millones. ¿Dónde construyó Peña el otro hospital? En Iztapaluca, 7,500 millones. ¿Quién lo construyó? No, Gerard, cuñado de Carlos Salinas de Gortari. O sea, 2 hospitales construidos por nosotros, 800 millones, repito. 2 hospitales construidos por Peña Nieto, más de 15,000 millones, más de 20 veces lo que costaron
o lo que deben de costar los hospitales. Y miren que estoy diciendo aquí en la plaza pública, yo no digo mentiras. Si fuese mentira, si no fuese cierto, mañana estarían desmintiéndome, porque así como están ustedes y hay periodistas